Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro lunes de novedades de Cities Skyline 2. Esta vez nos toca el turno de hablar sobre la electricidad y el agua en Cities Skyline 2. Bueno, acá vamos a tener algunas cosas ya conocidas, algunas que otras novedades como siempre, pero bueno, ya poco a poco vamos entendiendo un poco más cómo va a ser la mecánica de este juego, que va a implementar bastantes cosas interesantes. Principalmente la novedad es que ya no tenemos que tener tendido eléctrico, sino que ya las tuberías estarán por debajo de las carreteras, tanto las de agua como las de electricidad y los desagües. Solo con diferencia de que vamos a tener como estaciones transformadoras de energía donde vamos a transportar la electricidad de las plantas eléctricas a estas subestaciones, que estas van como pegadas a las carreteras y es como que transmite la electricidad hacia los demás lugares. Esto va a estar bueno porque vamos a tener ahora alta tensión, baja tensión, vamos a tener que manejar un poco más lo de la electricidad. Si hay zonas que hay mucha recarga o demanda, va a ocurrir que hayan como cuellos de botellas en la parte eléctrica, por lo que nos va a tocar un poco administrar mejor cómo vamos a estar haciendo estas conexiones y colocar más subestaciones como para ir delimitando o distribuyendo la carga eléctrica. Así que bueno, está interesante. Otro de esto también interesantísimo es que vamos a poder compartir, exportar e importar la electricidad hacia fuera de la ciudad. Puede ser costoso si importamos, o también si hacemos mucha exceso de energía podemos transmitirlos. También la energía va a depender mucho, por lo menos en invierno. Muchos usan calefacción, cuando sea verano muchos utilizarán aires acondicionados, entonces va a haber demandas. Y esto va a influir mucho a la hora de la producción de energía eléctrica. Pero de allí es que vamos a estar contando con otra novedad que es más parecida así como los tanques de agua, las reservas de agua. Bueno, ahora en Cities Skyline 2 vamos a tener lo que serían como las baterías de emergencia, que son estaciones que permiten acumular energía y cuando pase esto, que hayan picos de electricidad, podamos distribuir o redistribuir la energía eléctrica. Igual van a ser actualizables, por lo que nos va a permitir aumentar la capacidad. Y esto también nos va a servir, por ejemplo, cuando tengamos si tenemos solamente energía solar, podemos tener la planta solar creando energía de día y cuando sea de noche vamos a tener las subestaciones que nos van a permitir dar la energía. Igualmente así con las represas, tenemos esto que también son geotérmicas, de carbón, de gas, y la nuclear, que bueno, ya sabemos que es súper gigante, como pueden ver. Ahora, con respecto a lo que se refiere al suministro de agua, realmente no hay muchas novedades. Es más que todo parecido a lo que ya teníamos, con la diferencia de que, bueno, vamos a tener los succionadores, vamos a tener todo lo demás que ya lo hemos visto en Cities Skyline 1, pero la novedad es que tenemos ahora pozos superficiales y tenemos los pozos subterráneos que si vamos a verlo en varios lugares del mapa y si usamos mucho pueden gastarse, pero temporalmente porque después se van como regenerando los pozos, así que hay que irlo como distribuyendo, pero hay que tener mucho cuidado porque van a ser muy propensos a la contaminación. Lo que es la planta nuclear va a necesitar mucho suministro de agua, me imagino que para los reactores, así que en ese lado hay que tener mucho cuidado en eso, porque si tenemos una planta nuclear que va a estar cerca de un pozo nos puede afectar la contaminación y eso va a generar mucho. Así que en cierta parte las mecánicas ahora en cuanto a servicios y todo eso va a ser un poco más complejo porque no es solamente colocar el agua y ya, no es solamente colocar una planta nuclear o algo, no, va a afectar en gran medida cómo se va a estar distribuyendo todo en el juego. Así que por ahora estas serían las nuevas novedades y algunas ya conocidas. La parte de la contaminación la vamos a estar manejando de la misma manera. Hay que ver cómo va a ser más que todo la parte de depuración del agua, que eso sí lo estaremos viendo más adelante. Así que bueno chicos, cuéntenme, ¿qué les va pareciendo? ¿Cómo va agarrando forma todo esto de Cities? Y recuerden que todos los lunes estaremos trayendo información, así que bueno, suscríbanse para que estén atentos y preparándonos ya al lanzamiento de este juego que bueno,
pinta muy bien. Esperemos que en la práctica así lo sea. Así que bueno, nos estamos hablando y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.